Estamos una vez más a esta hora. ¿Cómo están? Bienvenidos a Juan Leca Presenta y como hemos estado compartiendo en las redes sociales, nuestro invitado en esta ocasión es el percusionista mexicano Edenir López. Él estará contándonos sobre su trayectoria, vida artística, inicios y por qué su afición también por la música carioca de Brasil, la afro-brasilera y todo lo que tiene que ver con esta música tan rica que también aporta mucho para lo que es la música popular en Hispanoamérica. ¿Cómo estás, Edenir? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. A ti las gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cómo empieza esta afición por la música, los instrumentos, la pasión por el arte de expresar nuestras emociones a través de un instrumento, ejecutarlo. ¿Te viene tu papá, tu mamá? ¿Quiénes estaban metidos en esto? ¿O por ahí tú escuchabas de repente la radio, tu papá ponía quizás boleros o guaracha y por ahí fue el tema de la música? Cuéntanos. Ok, mira, te voy a explicar. Realmente la historia es un poco graciosa para la gente que vive aquí en México cuando se las platico, Ah, porque mi padre era percusionista, él era ah, de Río de Janeiro, en paz descanse, él era brasileño, él era carioca, ya. y él llegó en los setentas aquí a México con una compañía, precisamente dando espectáculo, y se enamoró de México y él con otros músicos decidieron quedarse, ¿no? Y mi madre también era cantante, ella cantaba salsa. Ya. Entonces, pues ahí hubo como una fusión medio rara. Y el resultado de esa fusión es tu servidor. Ah, Entonces, desde niño siempre estuve rodeado del arte y de la música, porque tenía la influencia tanto por mi madre como por mi padre. Entonces, haz de cuenta que yo era un niño fuera de lo normal en el sentido de que, pues aquí en la casa se oía Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, ¿no? Lo más comercial que yo oía era Emilio Santiago, de Djavan, o sea, autores y compositores de la música popular brasileña cuando venía justamente después del auge de los setentas, ¿no? En los claro. ochentas, o sea, yo era un niño de los años 80 que escuchaba eso. Entonces la influencia directa viene de ahí viene el gusto por la música. Interesante porque tú sabes que muchos de estos personajes que citas, que hablan en portugués, los brasileros, se animaban a cantar en castellano porque daban sus temas, ya que debido a la popularidad que tenían en el Brasil, salían de Brasil, se iban para Venezuela, Colombia, Perú, Argentina. El caso pues de un grande de la música en nuestro idioma en baladas, Roberto Carlos, Así Erasmo es. Carlos, en boleros estaba Altemar Dutra, Miltinho, después Simone y tantos otros que aparece Nelson Ned, ¿no? El pequeño gigante, Así es, el pequeño gigante de la Hilton canción. César en la época de la nueva ola, Hilton César en los 60, 70. Y así hay Exacto. un sinnúmero. Ah, está también el maestro Luis Airao. Lo entrevisté Claro. también acá en el programa, don Luis Airao, el de cualquier día, cualquier hora, ¿te acuerdas? Exacto, por Ya. supuesto, claro que sí. También lo entrevistamos por aquí a él, al Temar Dutra Jr. también lo hemos entrevistado por acá. Varios brasileros han estado por aquí también en el espacio. Entonces, como que todo esto enriqueció lo que sería pues tu gusto por la música. Buena Así es. música, bossa nova, ¿no? La música, la samba y todo lo La demás. samba. Y haz de cuenta que, bueno, como mi padre te digo que era percusionista, pues obviamente la parte que tenía que ver con los ritmos específicamente Ya. era lo que más me llamaba la atención, porque haz de cuenta que aparte de lo que oía en casa, pues me tocaba, por ejemplo, era una época muy diferente hoy en día, Sí, ¿no? sí, Era una claro. época donde, por ejemplo, cuando ellos tenían eventos, o sea, en vez de que hubiera una niñera o algo, era llevarme a mí para que yo me quedara sentadito en un rincón, ya sabes, en el bar o en el restaurante o ¿Y en el auditorio. eras inquieto o te quedabas tranquilo sentadito? No, me quedaba muy tranquilo, fíjate que siempre fui muy curioso con eso. Tengo un término que Uy. alguna vez se lo describió uno de mis hijos de que también les gusta tocar. Una vez me puso un video donde veo que está John Petrucci, está viendo un guitarrista e inmediatamente empieza a copiar todo. Y le digo, eso es que está escaneándolo. O sea, en ese momento estás viendo y estás como escaneando, ¿no?
Entonces, a mí me gustaba mucho eso, me ponía mucha atención realmente a lo que estaban haciendo los músicos. Sí, pues, Y hace porque cuenta, hay unos que dirían, uy, que lo vamos a dejar para que esté con nosotros, pero ese chiquito es bien inquieto, bien travieso, se va corriendo por allá, el pasadizo, y se lo pueden llevar, algo puede pasarle, ¿no? Porque está en toda la infancia que por descubrir, tocar las cosas, irse por allá. claro. Entonces da también cierta, ¿no? Sí, no, te digo, a mí me llamaba mucho. Yo era muy feliz quedándome sentado escuchando todo el concierto. Eso me hacía a mí inmensamente feliz. O sea, yo me acuerdo que con una soda que hubiera en la mesa Ay, ya podía estar yo ahí 2, 3 horas de concierto sin problema. eras el espectador en primera fila ahí, veías lo que estaba pasando. Exactamente. Y entonces, haz de cuenta que en esa época también había un cúmulo de excelentes músicos brasileños que estaban Claro, radicando en México. precioso. Uf. Por ejemplo, yo crecí escuchando la música del maestro Joao Enrique, de Dorio Ferreira, que eran los músicos con los que convivía mi papá. O sea, y yo era tan niño que inclusive yo los veía y los llamaba de tíos. Para mí ellos eran mis Claro. parientes de parte de Brasil, ¿no? O sea, era como mi familia. Entonces, pues yo estaba acostumbrado a eso, entonces yo oía en vivo estándares de jazz, música brasileña, bossa nova. Ah, Entonces yo súper fui rico. creciendo muy diferente a como crecían los jóvenes de mi colonia, de mi zona, de mi área, ¿no? Claro, Ajá, ya eras adoptado ya prácticamente por la música brasilera, ¿no? Por todo lo que exacto. vivías y compartías. Ajá, ¿Y cuándo? Sí, por ejemplo, y te digo, y la contraparte era que por el lado de mi madre, toda la familia también que es de músicos, pero todos eran muy salseros, ¿no? ya la Todos salsa. eran, sí, salsa, 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 sí. Por ende, por lo del puerto de Veracruz, era como que ya había ahí Claro. Y un- lo que tu mamá ejecutaba era la salsa que llegaba de Puerto Rico, la salsa que venía de la Fania, esa onda, ese tipo, porque tú sabes que esa es la verdadera salsa, pues claro, la que exacto. Bueno, termina la se sup- guaracha y empieza lo que sería la salsa, y el chachachá, el mambo, todo, y empieza ya en los 60 lo que vendría a ser la salsa, que lo deja pues Tito Puente, Tito Rodríguez, Machito, y empieza la Fania ya, plac, ¿no? Ya con Héctor exacto. Lavoe, Gilberto Santa Rosa, Cheo Feliciano y todos los que aparecen después posteriormente, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, por parte de la familia de mi madre, es como religiones como San Héctor Lavoe y Santa Celia Cruz, ¿no? ¿Me Celia, entiendes? Es como claro. la referencia que tenía. Y entonces, pues, todo eso me llevó a tener mucha influencia y de querer tener como hambre y sed de querer saber sobre cosas que tenían que ver con la percusión. O sea, lo que te digo, a mí el ritmo fue como lo que me llamó desde muy chico. Amigas, amigos de Juan Leca Presenta, estamos con Edenir López, él es percusionista mexicano, con él estamos conversando. Y Edenir, como ya han estado escuchando, tiene ese gusto por la música de Brasil, afro-brasilera, es ingeniero en audio, DJ, productor musical, tiene, además ha estudiado teatro, actuación, teatro, danza, así que debe bailar también muy bien, ha participado en estas obras musicales en donde tienes que cantar, actuar y a la vez bailar. Entonces, Claro. algo, tiene todo un personaje, ya por poco, y también lo puedes hasta formar parte en una zarzuela, pues porque en las zarzuelas cantas, actúas y bailas también, ¿no? Está todo ejecutado. Claro. Mira, honestamente ahorita ya estos años ya no tanto como cuando era más joven. Con tu formación, Ahorita, claro, de joven, ajá, así es. ahorita, por ejemplo, me gusta más la área de la producción, ¿no? O sea, Claro. producir sí, pero por ejemplo esa parte ya tanto de estar en el escenario como actor o como ejecutante o bailando, ya tiene un buen número de años que ya no Lo tanto hiciste, en realmente. su momento lo Lo hiciste. hice en su momento, claro, claro que sí. De Que hecho fue parte de la formación. como que te acuerdas qué presentaciones, qué obras musicales, de repente cogían esas las de Broadway, de Norteamérica, las típicas o algunas también acondicionadas digamos, a México. Por ejemplo, acá en Perú hay algunas que también se realizan así musicales de Ujú, Broadway y otras, pero también algunas la acondicionan a nuestra realidad peruana, por ejemplo, a la música criolla, y ujú. era un homenaje a Felipe Pinlo, una historia del compositor, y van cantando los temas,
y acondicionar claro. el espacio, le hicieron también a Chabuca Granda. Entonces, así, por eso te pregunto, ¿qué hiciste tú? ¿En qué participaste en esa Pues, época? mira, lo que pasa que en la época del equivalente, pues, de la preparatoria aquí en México, que es el nivel previo a la licenciatura, pues en ese periodo, justamente que es la época donde hice más teatro, pues ya ¿Ya? sabes que toda la influencia era de las comedias musicales, ¿no? Ya Así sabes, es. José el Señador, Jesucristo Eh, Superestrella, Godspell, Cats, todo que es como el masacote obligatorio, ¿no? De cuando te empieza a entrar para la la curiosidad. formación. Sí, sí, sí. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, por todo eso probamos, pero fíjate que qué extraño fue que en esa época siempre fue más como actor que como ejecutante de instrumento, ¿no? Ah, ya, ya, Aunque me llamaba mucho la atención, claro. en esa época, eso justamente todo eso descubrí más estando en el lado de estar como actor Ujú. que como ejecutante, ¿no? Ya. Aunque a la par yo seguía llevando las cosas, porque hace cuenta que yo también tuve la oportunidad de que yo me empezaba a montar desde chavito o sea, iba con mi papá y era, ya sabes, así como de, Sí, ¿puedo? sí, sí. Y ya sabes que al principio te dicen, bueno, órale, sí, deja que el niño pase, órale, que esté con la banda, ¿no? Pero me acuerdo que yo llevaba las dos cosas como a la par. En una ocasión pasó el clásico ejemplo de que no llegó el músico, ya sabes, no Ah, llegó, no llegó el percusionista, ya. y en vez de que entraran todos en caos, dije, yo me sé la parte, yo me sé todo. Y así como de, ay, no creo que estás muy chico. No, sí, yo me lo sé, te lo juro que me lo sé. Y me dieron la oportunidad y desde ahí, entonces llevaba las dos cosas como paralelas, ¿no? Lo de la Paralelo. actuación y lo de ¿Y la música. qué tal lo hiciste esa vez que reemplazaste al percusionista que no vino? Mira, creo que fui cumplidor nada más. Ah, ya, Fue como cumplidor, estaba muy chico, yo creo que tendría como 11 años, una cosa así. ya. Ah, ya, También ya. realmente la parte no era tan difícil, lo que había que cubrir, que tenía que hacer él, pero era digamos, lo necesario, fue como para cumplir y como que de ahí sus compañeros músicos y mi señor padre también fue como de, oye, pues deberíamos de darle más chance ya al muchacho que Claro. empiece, ajá, a ir poco a poco integrándose más. Y Y en, entonces eso me lleva precisamente a seguir con la curiosidad de buscar cosas por la música claro. y ahí es donde ya yo descubro que hay que estudiar, ¿no? Ujú. Y el tema de la percusión y la producción, ¿a partir de cuándo ya aparece con fuerza y se queda pues contigo y es tu pasión y el trabajo que realizas hoy en día? Cuéntanos. Mira, fíjate que justamente como cuando tenía aproximadamente como unos 15 o 16 años, Ya, eh, empiezo a abrir un poco más mi panorama aparte de lo que yo oía en casa por otras claro. cosas. Entonces yo me acuerdo que ya empezaba yo a oír música muy americanizada, ¿no? O Ah, sea, yo por ejemplo siempre de niño me tocó la época donde la influencia de la música de Michael Jackson era como el claro, los fenómeno, ¿no? 80 Mundial. Sí, obviamente. claro, era un fenómeno O mundial. antes era con los Jackson 5, ¿no? Finales de los Exacto. 70 y ya digamos, el proceso que iba teniendo Michael Jackson, el que ya después se aleja de sus hermanos y empieza ya como solista, y ya 8-3, 8-4, ya con Thriller, que fue ya el boom, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, digo, cuando a mí ya me toca esa etapa de adolescente de 15 16 años, me acuerdo que estaba el álbum de Dangerous, ¿no? Ah, El ya, Number, claro, ese sí, álbum sí, de sí. Michael Jackson, y ya traía unos sonidos más digitales, más Claro, modernos, y había mucha influencia de como de rap y de hip hop en sí, varios sí, de sí, sus sí. temas. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención para empezar a investigar dónde, ¿no? ¿Dónde puedo aprender eso? ¿Dónde puedo obtener más información? Porque hay Claro. que recordar que en aquellos años no había la herramienta que tenemos hoy en día, Ah, ¿no? Que no, hoy pues sí, no había las estás, computadoras claro, o la inmediatez, la sistematización de poder crear los sonidos en la misma computadora y, ¿no? El sintetizador y otros es- que ejecutan, ¿no? Muy bien. Ujú. claro. En especial la información, que era, o sea, es lo que Sí, era muy difícil de conseguir en aquellos días. Hoy estamos a un clic de, sí, si yo tengo una duda, a ver, necesito investigar tal tema y me van a salir muchas opciones, ¿no? sí, sí, sí. Pero en aquellos años era muy Oh, difícil y más porque nosotros, por ejemplo, aquí en México, aunque somos vecinos de los norteamericanos y viene mucha gente de otros lados, porque es como un punto sí, sí. México, La cercanía con Estados la Unidos, claro. cercanía, exacto. De todos modos, la información tenía un poco de retroceso de 1 o 2 años.
¿Sí me explico? En llegar en Qué aquellos años raro, que ¿no? se Porque llegaba. eso lo entendía yo acá en Perú, que estamos lejos en América del Sur, y que llegaba pues una canción y que ya había sonado allá y acá llegaba después de 10 meses, un año, llegaba el tema. Exacto. Que lo mismo sucedía en México. Sí, sí, pero específicamente sucedía, por ejemplo, con las cuestiones de informática. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si Claro. tú querías aprender, no sé, un patrón rítmico o Ah, querías ya. descubrir algo, sí llegaba la información, pero tardaba, ¿sí me Claro, explico? claro. Tardaba un ratito en llegar. Y aún así teníamos la ventaja, como lo mencionas, de que llegaba antes que, por ejemplo, que muchos países de Latinoamérica. Sí, Y claro. yo lo vivía mucho con la comunidad brasileña que siempre me he juntado aquí en México, porque la información todavía de Brasil tardaba más en llegar. Podía tardar hasta 3 o 4 años en ¿Por llegar, qué ¿no? tanto? De repente por el idioma, que ellos pensaban que tenía que ser ya un éxito, éxito en su país para que recién salga a los países del resto del continente, quizás. Exacto, sí, 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 tardaba mucho en llegar. Yo me acuerdo que, por ejemplo, la primera vez que, no sé, que escuché Olodum, o sea, por ejemplo, aquí en México, fue realmente por un videoclip de Michael Jackson, ¿no? Y Claro, como sí. que ahí me dio la curiosidad de empezar a investigar, oye, ¿y de dónde? ¿De dónde vienen? Porque no los ¿Y, conozco. ¿Y qué hiciste? Cuéntame, cuando ya vino el disco Dangerous de Michael Jackson, que fue pues el punto de seguir con esto y investigar. ¿Qué herramientas tuviste? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde te instruiste? Porque tú querías esto. Exacto. Bueno, ahí no había muchas opciones en la época, me refiero a cuestión de edad. Digamos que acá hay un límite de edad para las escuelas Allá, de bellas artes y más en esos días. Entonces, conservatorio y todo demás. Ajá. exacto. Entonces yo ya estaba un poco grande para poder entrar a esos Ah, cursos, para para poder tener una obtener. formación, querían Entonces más jóvenes. la única opción que tenía era algo privado, ¿no? O Sí, sea, algo sí. de paga. Entonces yo me acuerdo que en esa época yo fui segunda generación de la Martel. O sea, es una escuela así, digo, ahorita está Martel, está Fermata, hay muchas escuelas privadas. Inclusive ya hay universidades que tienen carreras, ¿no? Sí, sí. Como el Claro, TEC. ya ha cambiado las Ha, cosas. Sí, ha sí. cambiado mucho, pero en esa época no había otra opción. De hecho, yo cuando le comento a mis amigos o a compañeros que son más jóvenes que yo en esa época pagaba un chiste, creo que pagaba 2,000 pesos por la mensualidad. Ya. Ellos no me lo pueden creer porque ahorita las mensualidades son como de 15,000, Sí, 17 pues. mil pesos. Ajá, Era por el tema de que ahora sí hay un público objetivo que quiere eso. Antes era bien escaso, limitado o rebuscado, ¿no? Para poder hacerlo. exacto, exacto. Entonces yo me metí ahí para poder aprender solfeo, armonía, Todo. y afortunadamente ellos ya empezaban a tener ese tipo de herramientas porque, por ejemplo, estaba el maestro Bishop Murillo, que es un DJ ahora muy famoso aquí en la Ciudad de México, que ya daba ¿cómo se llama? Sintetizadores, conexiones Ah. MIDI, o sea, cosas que para mí eran como, wow, era como un universo diferente, pues él me introduce a todo eso, me meto a estudiar a la DJ's School, o sea, empiezo a buscar Claro, claro. eh, otras herramientas para poder obtener más información. Y luego, ¿cómo fue tu experiencia ya profesional? ¿A quién acompañaste? ¿Qué es lo que vienes haciendo? Porque ya en una parte que estaba viendo de tu biografía, que has Ujú. producido material para Mixtura Fina y del cual eres integrante. Has Ajá. estado con varias bandas, como la banda Naboa, proyectos musicales, de percusión, realización beat y otros. Ya te introduciste de lleno al tema de la producción, el tema Claro. de la grabación y qué resultados tuviste y a quiénes acompañaste de repente en alguna producción, en un disco, un videoclip, no sé, cuéntanos un poquito esa parte ya. Claro, te voy a contar. Mira, por ejemplo, yo en esa época traía mucho la fiebre de querer experimentar. Como te digo que ya Sí, traía como una mezcla ahí. Yo quería, por ejemplo, yo quería hacer algo que se llama rapcore, ¿no? Que ya. era tocar rap con metal en aquella época. Te estoy hablando de un Edenir de 18 años. Sí, sí, Y sí. con un primo mío que también guitarrista, que hasta la fecha es vocalista y canta salsa, y ha grabado también discos. Ya. En esa época nosotros estábamos como en eso. Y como yo ya tocaba con unos amigos, yo tocaba con Eder da Rosa, que era un brasileño, que a la vez
tenía una banda con Queso, que es bajista de Resorte, que es una banda muy famosa de metal aquí en la Ya. Ciudad de México y en todo el país. Entonces ellos nos llevan a hacer la conexión con Pacayala, que es el bajista de Molotov, para que nosotros hiciéramos Ah, nuestro primer demo. Entonces vamos, grabamos dos canciones que eran composiciones propias, pero llega la realidad cuando te das cuenta que todavía te falta mucha preparación para adentrarte más tema, al mundo profesional, ¿no? claro. Entonces eso hace que entonces digo, ¿sabes qué? Tengo que como reacomodar mis ideas y mis prioridades y empiezo, digamos, a estudiar más a la par de que voy trabajando como ejecutante. Entonces ahí hace cuenta que ya empiezo a estudiar más a profundidad la percusión y ahí es cuando ya empiezo a tener oportunidades de hacer grabaciones, de empezar a trabajar con artistas. Hemos tenido la oportunidad de acompañar a Diego Torres, a Denise Ah, de Calaf, este, por ejemplo, te he grabado un DVD con Los Amigos Invisibles, ya. a invitación de un amigo también que es Katire, que es el actual baterista de ellos, cual es un tipazo, un venezolano super hermano, y entonces poco a poco empiezan a salir otras oportunidades de trabajo. Sin embargo, haz de cuenta que yo tenía conflicto por esos años, porque según yo quería irme como por ese camino, pero las raíces te van jalando, ¿me entiendes? Porque como no hay mucha información, o no había mucha información en aquellos días sobre la percusión brasileña, y menos en un país como Eh, México, entonces a mí me sirvió de herramienta porque era como solicitado para los proyectos que había, ¿no? Ah, Tenía ya, muchas ya. invitaciones y eso me iba jalando más y más porque me salía una cantidad alta de trabajo por lo mismo, por estar tocando percusión brasileña, ¿no? Claro, Ujú. era pues algo como como una aguja pues ahí que está dentro de tantas opciones, pero aquí hay algo diferente, ¿no? Por el tema de la influencia brasilera y le das otro toque diferente, especial, para un Exacto. público que gustaba pues de eso, entonces te requieren de tu servicio. Claro, y entonces te digo, eso me empezó a jalar más. Y yo recuerdo que, bueno, ya había terminado la carrera, ya era ingeniero en audio, porque, o sea, es lo que yo quería estudiar, porque siempre estaba como con el chip de entrar a la producción musical. Y llego a los estudios Metzli. Yo Ya, llego con el afán de grabar un demo ya, para el proyecto que teníamos de música brasileña, algo de, promocional, claro. ajá, digamos. Y me acuerdo que la historia es muy chistosa porque el director del estudio de grabación, no sé qué problema exactamente tuvo con su ingeniero. Mm, Y el chiste es que el ingeniero, no fue, canceló o ya no fue. ajá, ya no fue. Creo que ya no supe si renunció o si, no sé, pero el chiste es que el Era para que ingeniero, te quedaras tú. Estaba exacto, destinado exacto. ya. Sí, 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 entonces te digo, vamos a grabar y me acuerdo que ese día llega a darnos apoyo Darío Caballero, que también es un pianista muy, muy importante aquí en México, Ajá. y nos hizo el favor ese día de auxiliarnos con la grabación, pero habla con el dueño que es Federico Luna y le comenta que él no puede seguir, o sea que nada más ese día lo iba a apoyar y él estaba como preocupado porque ya había quedado como con nosotros, ¿no? Claro. Y le digo, ¿sabes qué? No te preocupes, yo estudié ingeniería, si quieres yo lo puedo hacer. Y ya sabes, empiezas como a hacer la negociación, ¿no? Oh, y un descuento y yo lo hago y no te preocupes, ¿no? Como que muy de amigos, de camaradería. Claro, claro. Y para no hacerte el cuento tan largo, empecé con lo de mi proyecto. De repente grabamos nosotros nuestro demo. Y como a la semana me marca el Federico Luna, que yo ya lo conocía porque Claro, tocó con mi papá y todo. O sea, yo ya tenía referencia. De hecho, yo le digo tío hasta la fecha. Para él me es mi tío, ¿no? claro. Porque todos esos músicos, o sea, yo era un niño, pues, cuando ellos ya eran. Él fue baterista de Armando Manzanero casi 20 Ah, años. claro, claro. Ajá. Entonces, o sea, y para mí eran como los héroes a seguir. Ah, en personaje, ya, pues, claro. Exacto. Y entonces, me llama que si lo puedo apoyar con una grabación. Y yo estaba libre, le digo, claro que sí. Y cuando me di cuenta, yo ya estaba trabajando en Metzli. Ah, Entonces, y ahí descubrí muchas cosas que son la realidad. O sea, sí está muy padre la escuela, pero también me di cuenta que hay muchas cosas que jamás vas a aprender en la escuela. ujú. Hasta que empecé a trabajar con Federico Luna, ¿no?
a mí me asombraba porque él tiene su home studio, o sea, y ahí han grabado Víctor Patrón, Infanzón, o sea, la crema innata del jazz en México Ya, grabó en Metzli, ¿no? ya. Entonces a mí me asombraba que pues yo traía como la información muy técnica, ¿no? Lo que te enseñan en la escuela. Claro, Y de repente a mí me asombraba que yo estaba en la cabina y, por ejemplo, Federico Luna estaba abajo. ya. Te estoy hablando que el estudio está en un primer piso y él estaba abajo en la esquina y desde ahí oía cómo me gritaba, eso está desafinado. Y decía, ¿cómo se da cuenta que está desafinado una cuerda de la guitarra si lo estoy escuchando yo aquí con los monitores que tengo enfrente a un Ya, volumen, ya. pues, bastante, digamos, bajo a comparación de que él esté en la esquina, ¿no? Y entonces tenía una técnica para mezclar, para masterizar todo muy old school, todo a base del oído. Ahí no había Ah. fórmulas científicas, no había parámetros de compresores, todo era a base del oído. Entonces para mí fue una tremenda escuela, como no te das Claro, idea, porque ahí aprendes muchas cosas que jamás te van a enseñar en la escuela. así es. Y yo Qué estuve en lindo. Mesli, bueno, de hecho sigo hasta la fecha en Mesli, pero ya no estoy de planta, ¿no? Estoy como nada más como auxiliar cuando hay alguna producción especial que tiene el maestro Ya Luna. te avisan, Ajá. claro. Pero yo estuve ahí de planta con él, no sé, como 7 u 8 años, y así Mira, de pues. ir mínimo, no sé, 25 horas a la semana mínimo, no sé, una cosa así. Nir, cuéntanos cuáles son las formas que el público puede conocer sobre tu trabajo, lo que vienes haciendo, producciones y más, tus redes sociales para compartirlas con los demás, por favor. Claro que sí, por supuesto, me pueden encontrar mucho de lo que hago, ¿Mm? pueden buscarme así en Spotify como Edenir López, así aparece. El nombre no es tan común, entonces es fácil de ¿Sí? encontrarme. En Instagram pueden seguirme como Furia Percusiva, que Ya. ahorita te platico de eso, que es el proyecto que Sí, tengo sí. precisamente de un ensamble de percusión. Y en YouTube también me pueden encontrar como Edenir López y bueno. Esas son como mis redes principales, ¿no? Claro, para poder conocer un poco de lo que vienes haciendo y el trabajo que vas ejecutando y siguiendo con este tema de la ingeniería de sonido, la percusión Ujú. y acompañar pues a músicos, cantantes y siempre todavía con la música brasilera todavía sigue por ahí Sí, no, eso está pasando. ya Estás... muy arraigado. Ah, O ya, sea, haz de cuenta que pasó ese periodo de no tener esa aceptación, a ahora ser una parte vitalicia completamente esencial de mi ya, vida. parte Exacto. de... Sí, Ha sí, sí. sido grato tenerte en el programa de venir. Un abrazo hasta México. Gracias por todo, mucho éxito y estamos en comunicación. Tus palabras finales, pues, te escuchamos. Pues lo que les puedo decir es que hay que siempre estar estudiando y el estudiar no siempre se refiere a estar en un sistema escolarizado, sino que es algo como que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Siempre estar tratando de impulsar y desarrollarse en lo que hacemos. Y bueno, espero que les haya gustado un poco la conversación y que me sigan en las redes y que escuchen un poco de lo que hago para que tengan una idea de lo que estamos haciendo aquí en la Ciudad de México. Correcto, gracias. Hemos estado con Daniel López, percusionista mexicano, aquí en Juan Leca Presenta. Gracias, hasta pronto, cuídate. Chao. Gracias, Juan.